En las tierras donde el Yangtze y el amarillo serpentean, creando vida a su paso, vivió un filósofo llamado Wei. Su mente era un océano de conocimiento, pero su corazón, una tempestad de ansiedad. Wei enseñaba en la corte imperial, donde su sabiduría era tan reverenciada como los antiguos textos que estudiaba. Sin embargo, en la quietud de la noche, la ansiedad tejía cadenas de inquietud en su ser. Reconociendo que el verdadero conocimiento se encuentra en el dominio de la mente y el corazón, Wei decidió emprender un viaje. Un viaje no solo a través de China, sino hacia las profundidades de su alma. Antes de emprender su viaje, Wei dedicó una noche entera a la meditación bajo el antiguo árbol de ginkgo que crecía en el corazón de su jardín. Era una noche tranquila, donde el único sonido era el susurro del viento a través de las hojas, creando una melodía que parecía transportarlo a otro mundo. En la profundidad de su meditación, Wei buscaba una señal, una guía para su viaje. Que el viaje cure las heridas invisibles, murmuró con cada respiración, dejando que su voz se mezclara con el viento. En ese momento, algo cambió. El aire se llenó con una sensación de paz y claridad, y una luz suave pareció envolverlo. Wei sintió como si los ancestros, aquellos sabios que habían caminado por el camino del Tao antes que él, le ofrecieran su bendición. Con el amanecer, Wei se levantó, sintiéndose renovado y con un propósito claro. La naturaleza misma había escuchado su petición, y ahora, con el favor de los ancestros, estaba listo para enfrentar los desafíos que su viaje le presentaría. Su primer destino fue el templo de Jade, un santuario escondido entre las nieves eternas de las montañas Kunlun, donde los monjes vivían en una comunión casi mística con el silencio del mundo. Al llegar, el frío de las alturas envolvía a Wei, pero el calor de la bienvenida de los monjes le ofreció un consuelo inmediato. En este lugar sagrado, donde las paredes resonaban con ecos de oraciones milenarias, Wei fue introducido al arte de la meditación Zen. Los monjes, maestros en el arte de la quietud, le enseñaron a sentarse en silencio, a observar sus pensamientos sin juicio y a dejarlos pasar como nubes en un cielo de primavera. Era una práctica desafiante, enfrentarse a la tormenta de su mente sin armas, solo con la aceptación. Sin embargo, con cada sesión de meditación, Wei empezó a sentir como el tumulto interno se aquietaba, aunque fuera solo por momentos. Era el inicio de su transformación, un primer paso hacia la paz que tanto anhelaba. Aunque esta práctica le brindó momentos de paz, Wei sabía que aún había más por descubrir. Siguiendo el consejo de un anciano monje, se dirigió hacia el sur, hacia el bosque de bambú de Sunan. Guiado por los susurros del viento que parecían llevar mensajes del destino, Wei se adentró en el bosque de bambú de Sunan, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y el mundo exterior no tenía cabida. Allí, en una pequeña cabaña rodeada de un mar verde y susurrante, vivía Mei, una anciana cuyo dominio del Igón era legendario. Mei acogió a Wei con una sonrisa serena, viendo en sus ojos la sed de tranquilidad que él mismo no podía ocultar. Bajo la sombra danzante de los bambúes, Wei aprendió a sincronizar su respiración con el movimiento, a sentir el I fluyendo a través de su cuerpo, disolviendo bloqueos y liberando tensiones. Cada gesto, cada postura, se convirtió en un acto de liberación, enseñándole a Wei que el equilibrio y la calma nacen del movimiento consciente y la armonía con el entorno. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se filtraba a través del bosque de bambú, iluminando el rocío matutino que se posaba sobre las hojas, Wei iniciaba su práctica de Igón. Con cada movimiento, sentía como la energía vital, el I, fluía libremente, despejando la niebla de ansiedad que solía envolver su mente. Esta danza silenciosa entre su cuerpo y el aliento del bosque se convirtió en un ritual sagrado. La ansiedad, que una vez se sintió como una prisión, comenzó a aflojar su agarre, reemplazada por una sensación de libertad y ligereza que Wei nunca había imaginado posible. Inspirado por su progreso bajo la tutela de Mei, Wei sintió que era momento de continuar su búsqueda. Una noche, mientras la luna llena bañaba el bosque de bambú en un resplandor plateado, un sueño profundo le reveló su próximo destino, el vasto y misterioso desierto de Gobi. En su sueño, Wei se veía a sí mismo de pie en medio del desierto, rodeado por el silencio absoluto, escuchando la voz del viento que le hablaba de fuerza y perseverancia. Al despertar, sabía que este sueño era una señal, un llamado hacia una enseñanza esencial en su viaje hacia la sanación interior.
Empacó sus pocas pertenencias al alba, agradecido por la sabiduría y el amor que Mei le había brindado, y partió hacia el desierto, llevando consigo la promesa de descubrimientos aún mayores. 11. Continuando su viaje, Wei llegó a un antiguo pueblo a orillas del lago Qiandao, donde el reflejo del cielo en el agua parecía un portal a otro mundo. Aquí, en un pequeño estudio que olía a tinta y papel antiguo, conoció a Liang, un maestro en el arte de la escritura tradicional china. Liang, con manos que contaban historias tan profundas como las escrituras que producían, le mostró a Wei cómo cada trazo de pincel en el papel era un acto de presencia y meditación. La escritura se convirtió para Wei en una práctica diaria de mindfulness, donde la concentración requerida para cada carácter lo liberaba momentáneamente de la prisión de sus pensamientos ansiosos. En este proceso, descubrió la belleza de expresar su mundo interior, encontrando en el silencio entre cada palabra, un refugio de paz. La escritura se convirtió en un ritual diario para Wei. En el flujo de la tinta, encontró un reflejo de la vida, a veces fluida, a veces estancada, pero siempre moviéndose hacia adelante. Guiado por la intuición que había agudizado en su viaje, Wei eligió un día para explorar más profundamente el lago Qiandao en una pequeña barca de madera. El agua, tranquila y clara como el cristal, reflejaba la vastedad del cielo azul. Mientras remaba, se sumergía en la tranquilidad del momento, una paz que había aprendido a cultivar. Pero, como suele suceder, la vida tenía otras lecciones en reserva para él. Sin previo aviso, el cielo se oscureció, y una tormenta sorprendió a Wei en medio del lago, agitando las aguas que antes eran un espejo de calma. Al principio, el pánico se apoderó de él. Las olas golpeaban contra la pequeña barca, y el viento soplaba con furia, recordándole sus batallas internas con la ansiedad. Pero entonces, Wei cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las enseñanzas de Mei sobre el Qigong y la meditación. Comenzó a respirar al ritmo de las olas, encontrando su centro en el caos que lo rodeaba. Poco a poco, su miedo se transformó en una calma inquebrantable. Cuando la tormenta finalmente se calmó, Wei se encontró a sí mismo sereno, flotando en un lago nuevamente pacífico, con una nueva comprensión de su capacidad para encontrar paz incluso en la tempestad. Este incidente le enseñó que la ansiedad, como la tormenta, es temporal. Aprender a navegarla, en lugar de luchar contra ella, es la clave para la paz interior. Con cada experiencia, Wei se adentraba más en el entendimiento de sí mismo y de la ansiedad. Aprendió que la aceptación es el primer paso hacia la transformación. Con las lecciones del lago Qiandao grabadas en su corazón, Wei se sintió impulsado a regresar a su aldea natal, llevando consigo el tesoro de la sabiduría que había recogido en su viaje. El camino de regreso lo llevó a través de paisajes cambiantes que reflejaban su propia transformación interna. A medida que se acercaba a su hogar, Wei contemplaba cómo cada experiencia, cada persona que había conocido, había tejido una parte esencial en el tapiz de su ser. Estaba ansioso y emocionado por compartir estas enseñanzas, por iluminar a otros con la luz que había encontrado en su búsqueda personal. Al llegar, Wei fue recibido como el maestro que ahora era, un faro de calma y sabiduría en una comunidad que recordaba al joven filósofo ansioso que había partido en busca de respuestas. Decidió establecer un pequeño dojo junto al arroyo que bordeaba el pueblo, un lugar donde el murmullo del agua servía como recordatorio constante de las lecciones aprendidas. Aquí, comenzó a enseñar todo lo que había aprendido, las técnicas de meditación Zen para observar la mente, los movimientos fluidos del Qigong para armonizar el cuerpo y el espíritu, y el arte de la escritura como una forma de presencia y autoexpresión. Comenzó a enseñar, compartiendo las prácticas de meditación Zen, Qigong, escritura, y la importancia del silencio y la aceptación. Su sabiduría atrajo a muchos, ansiosos por aprender el arte de la paz interior. A través de sus enseñanzas, Wei mostró que la ansiedad no es un enemigo a vencer, sino una parte de nosotros que necesita ser entendida y cuidada. Enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo, de abrazar la incertidumbre con la confianza en nosotros mismos. A medida que Wei compartía su sabiduría, su reputación crecía, y su mensaje se difundía más allá de los confines de su pequeña aldea. Historias sobre el filósofo que había encontrado la serenidad en medio de la tormenta de la ansiedad comenzaron a circular, inspirando a personas de todo el país. Estudiantes,
académicos e incluso líderes buscaban su consejo, deseosos de aprender el arte de la paz interior que Wei había dominado. Él les enseñaba que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de miedo o ansiedad, sino en la capacidad de enfrentarla con comprensión y compasión. Su influencia se extendió, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y resiliencia, un faro para todos aquellos que se encontraban navegando las aguas turbulentas de sus propias luchas internas. En este viaje de enseñanza y sanación, Wei observó cómo sus alumnos transformaban sus vidas. No solo aprendían a manejar su ansiedad, sino que también descubrían un propósito más profundo en su existencia. Las lecciones de Wei, imbuidas de antigua sabiduría y prácticas contemplativas, se convirtieron en herramientas poderosas para el crecimiento personal. A través de la meditación, el Qigong y la escritura reflexiva, cada estudiante encontraba su camino único hacia la autoaceptación y el equilibrio. Wei les enseñaba que cada obstáculo era una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo y fortalecer el espíritu. Su enseñanza más valiosa era que la paz interior se alcanza no huyendo de nuestros desafíos, sino enfrentándolos con coraje y claridad. Con el tiempo, la historia de Wei se convirtió en una leyenda, un testimonio vivo del poder transformador de la sabiduría y la introspección. No solo en su aldea, sino en todo el país, la gente narraba cómo un filósofo había emprendido un viaje en busca de paz interior y había regresado para iluminar el camino de otros. Escuelas y centros de aprendizaje adoptaron sus enseñanzas, integrando sus prácticas en la vida cotidiana de innumerables individuos. La leyenda de Wei inspiró libros, poemas y obras de teatro, propagando su mensaje de esperanza y resiliencia a través de las artes. Su vida se convirtió en un faro de luz para aquellos atrapados en la oscuridad de la ansiedad, demostrando que, con determinación y guía, cada persona tiene la capacidad de encontrar su propio camino hacia la serenidad. La influencia de Wei comenzó a tejerse en el tejido cultural de la región, trascendiendo las barreras de la aldea y convirtiéndose en una parte integral de la sabiduría popular. Sus enseñanzas sobre la paz interior y la gestión de la ansiedad se plasmaron en libros, canciones y obras de arte, convirtiéndose en una fuente de inspiración para artistas, poetas y pensadores. Este legado cultural, rico en prácticas de mindfulness y equilibrio emocional, alimentó una nueva era de búsqueda espiritual y bienestar mental. La historia de Wei, el filósofo que domó su tormenta interior y compartió la luz de su conocimiento, se convirtió en una leyenda viva, un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia la serenidad para las generaciones futuras. A medida que pasaban los años, Wei se convirtió en más que un maestro para su comunidad, se convirtió en un símbolo de transformación y sanación. La gente de lugares lejanos peregrinaba a su dojo, buscando no solo alivio de la ansiedad sino también un sentido más profundo de propósito y conexión. Wei enseñaba que la verdadera paz viene de comprender nuestra interconexión con todo lo que existe, de reconocer que cada ser, cada elemento de la naturaleza, comparte la misma energía vital. Su mensaje de unidad y compasión resonó a través de las culturas, uniendo a las personas en un entendimiento común de la humanidad y la búsqueda de la armonía interior. Con el tiempo, el eco de las enseñanzas de Wei resonó más allá de las montañas y ríos de China, alcanzando rincones distantes del mundo. Su historia, una vez confinada a los límites de una pequeña aldea, se convirtió en un cuento universal de la lucha contra la ansiedad y el viaje hacia el autoconocimiento. La sabiduría de Wei, arraigada en tradiciones milenarias y enriquecida por su propia experiencia, inspiró a personas de diversas culturas a buscar su propia paz interior. En un mundo acelerado y a menudo desconectado, la vida de Wei servía como recordatorio de que la serenidad y la claridad se encuentran dentro de nosotros, esperando ser descubiertas a través de la reflexión, la paciencia y la práctica consciente. En el crepúsculo de su vida, el legado de Wei era evidente no solo en las innumerables vidas que había tocado, sino también en el paisaje mismo de su aldea, ahora un santuario de tranquilidad y reflexión. Los jardines resonaban con el zumbido suave de la meditación, los caminos estaban bordeados de piedras grabadas con sus enseñanzas, y el aire llevaba un aura de calma inquebrantable. La historia de Wei, el filósofo que había aprendido a abrazar la ansiedad como una parte de la experiencia humana, se convirtió en una narrativa eterna sobre la capacidad de cada individuo para encontrar la paz dentro de sí mismo, a pesar de las tormentas que puedan surgir.
Mientras las generaciones pasan y las enseñanzas de Wei continúan inspirando a quienes buscan la serenidad en un mundo caótico, su historia nos recuerda que todos llevamos un maestro interior esperando ser descubierto. Para aquellos que buscan guía en su propio viaje hacia la paz, las puertas del dojo de Wei permanecen abiertas, simbólicamente, a través de los relatos compartidos de su sabiduría. Siguiendo sus pasos, cada uno de nosotros puede emprender un viaje hacia la calma interior. Te invitamos a seguir esta cuenta, donde continuamos explorando y compartiendo las enseñanzas eternas de maestros como Wei, guiándote en tu propio camino hacia la tranquilidad y el autoconocimiento.